En nombre de la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Estudios Generales les reiteramos la más cálida bienvenida a todas y todos ustedes, quienes presencial o virtualmente nos honran con su participación en el primer Congreso Iberoamericano de Ética y Salud Pública y el cuarto Congreso Internacional de Filosofía de la Salud Pública. Damos inicio a la conferencia inaugural del Congreso titulada Las prácticas éticas en la salud pública, diálogos e interrogantes desde un abordaje feminista. Esta conferencia será dictada por la doctora Susana Rostañol Dalmas, docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación e investigadora del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de la República, Uruguay. Es además la representante de la Red Liberesp, Nodo Uruguay. La doctora Rostañol es doctora en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es licenciada en Ciencias Antropológicas con especialización en Antropología Cultural y Etnografía de la Universidad de la República, Uruguay. El trabajo científico-tecnológico que ha desarrollado la doctora Rostañol ha girado en torno a las manifestaciones, producciones y reproducciones de las relaciones de género. Se ha propuesto avanzar en el conocimiento de las claves de la subordinación de las mujeres, más específicamente de los cuerpos feminizados. Sus investigaciones entonces se centran en las relaciones de género y en el contexto de la división sexual del trabajo, en los ámbitos público y privado y en términos de la sexualidad. Entre sus publicaciones destacan Perspectivas disidentes frente a las políticas neoconservadoras 2023, Ensayo fenomenológico experiencial de enseñanza colaborativa en antropología de las corporalidades 2020, 5 cuestiones sobre los estudios de género en América Latina 2020, la relación etnográfica en el campo y en el escritorio 2019. Sin más preámbulo, vamos a escuchar a la doctora Susana Rostañol Dalmas. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a todos ustedes por estar acá. Muchas gracias a la organización por haberme invitado a hablar en este momento y muy especialmente a la Universidad de Costa Rica por recibirnos de manera tan amorosa a pesar de este tiempo que estamos viviendo bastante complicado por las lluvias y con algunas desgracias que han venido sucediendo en los últimos días en este lugar y en este país. Y finalmente, compartir con ustedes la gran alegría de estar en una universidad pública en un continente donde a veces las universidades públicas son bastante restringidas en sus financiamientos y nos cuesta mucho seguir adelante. Así que celebro la universidad pública. Bueno, yo voy a conversar un poco con ustedes sobre voy a mirar acá, a ver, que quiero irme contando un poco el tiempo. Sobre las prácticas éticas en la salud pública, diálogos e interrogantes desde un abordaje feminista. Voy a ir leyendo porque de lo contrario me iría por las ramas y no podría terminar lo que pensé. Bueno, las distintas sociedades, culturas, significan de manera diferente el ciclo menstrual, en particular a la menstruación. Así, la menarca, en algunas culturas, significa que la niña ingresa al mundo de las personas adultas, por lo que cambia su estatus y por consiguiente los roles que desempeña. En otras sociedades, como en muchas de nuestra América Latina, utilizando la expresión de Lelia González, según los en nuestra región entonces, según los contextos, puede dar miedo, vergüenza u orgullo. La menstruación ha sido considerada peligrosa y contaminante entre algunos de nuestros pueblos originarios. Basta revisar algunos de los mitos analizados por Claude Lévi-Strauss para observar el temor que provocaba la menstruación en relación al poder que se le adjudicaba. Hace cosa de unas 3 o 4 décadas, la generalización del uso de los tampones fue de la mano de las publicidades que demostraban que el mismo permitía que no se notara que la mujer estaba en su periodo menstrual. Por otro lado, otro tanto sucedió con el uso de los analgésicos específicos que le permitían a las mujeres continuar con sus actividades sin padecer dolores y por lo tanto que no se les notara. La menstruación debía ocultarse, ni siquiera podía, y yo me pregunto si puede, nombrársela. Había una serie de formas
diferentes de nombrarla, la regla, el periodo, estar enferma, eran algunas de las denominaciones y siguen siéndolas en muchos lugares. Esto ha resultado en que el proceso fisiológico se viva con discriminación y a veces con violencia. Desde los programas y políticas de salud pública no se han atendido las peculiaridades de los fenómenos, de los fenómenos que conforman la menstruación. Luna Flores señala que recién en la cuarta ola del feminismo, o sea, en este siglo y bastante recientemente, se ha visibilizado en algunos países la demanda por una menstruación digna. Esta denominación excede lo estrictamente salubrista al enfatizar la necesidad de acceso a productos de higiene menstrual adecuados y asequibles. Los reclamos van de la mano de la lucha para terminar con el tabú de la menstruación. La autora señala que existe menstruación digna cuando se dan 3 elementos: la gestión, la salud y la educación menstrual. La salud menstrual refiere al estado de bienestar físico y emocional de las mujeres en relación con el ciclo menstrual, lo que incluye el acceso a productos de higiene seguros y asequibles, la capacidad de manejar los síntomas y malestares asociados, la prevención y tratamiento de enfermedades asociadas y, por supuesto, el acceso a los servicios de salud. Bueno, con esto yo simplemente he querido mostrar la amplitud de fenómenos que con frecuencia la salud pública deja fuera, que al ser observados desde una ética feminista aplicada a la salud adquieren visibilidad. Al hablar de prácticas éticas, estoy considerando la ética como el examen y la justificación de los principios que rigen al conjunto de normas y actitudes predominantes en una sociedad. Y acá estoy siguiendo a Diana Mafía. En este caso son el conjunto de normas y actitudes predominantes en el ámbito de la salud pública. Por consiguiente, considero prácticas éticas la puesta en acción de estas normas que rigen el comportamiento de las personas, que rigen el comportamiento de los equipos de salud. Pero ética también es una disciplina filosófica y acá hay muchos de ustedes que de eso saben muchísimo más que yo, y como tal ha servido y sigue sirviendo como fundamento de sistemas jurídicos que basan sus preceptos en un sujeto abstracto con pretensiones universalistas. Sin embargo, cuando analizamos su aplicación, se corresponde a un sujeto varón cis, blanco, clase media, sin discapacidad, y podríamos seguir agregando algunos atributos. El pensamiento occidental, en cuyo seno se ha venido desarrollando la ética, es androcéntrico. Y sigo a Alicia Puleo en la conceptualización de androcentrismo, como el sesgo patriarcal de la cultura vinculado al rango de género. Todo lo que se considera masculino es más valorado, lo femenino, asimilado a la naturaleza, es menos apreciado. Las teorías feministas, las distintas teorías feministas, porque son varias, no necesariamente todas están en la misma línea, pero tienen muchas cosas en común, han intentado deconstruir el pensamiento androcéntrico, sustituyéndolo por uno más complejo e inclusivo. Desde el feminismo, pero el feminismo no se limita al campo teórico, sino que es una propuesta que se despliega, sí, en un aspecto teórico y epistemológico referido a la elaboración conceptual, pero también tiene una parte política, y esta se refiere a la praxis, y un aspecto subjetivo que refiere a las maneras en que subjetivamente se vive el feminismo en la cotidianidad. En conjunto, estas 3 dimensiones implican un compromiso emancipatorio y la búsqueda de relaciones igualitarias. Entonces, cuando hablamos de abordajes feministas, estamos hablando de un abordaje que en última instancia pretende emancipaciones y relaciones igualitarias. El campo de la salud pública lleva a cabo prácticas éticas tradicionalmente diseñadas de acuerdo al punto de vista deontológico o bien al punto de vista utilitarista, pero difícilmente se toman en cuenta otras perspectivas. Ya a fines del siglo pasado, desde los estudios feministas, en tanto campo de saber académico, no siempre legitimado como tal, se habían publicado artículos que daban cuenta de la contribución de las perspectivas feministas a la salud pública. Una de estas contribuciones, marcada por Hammerstone en 1999,
refiere a la introducción del giro epistemológico hacia un marco constructivista que se aleja del positivismo. Este abordaje pone el foco en aspectos sociales, entre ellos las jerarquías de género, de clase social, de etnia-raza, generacionales, que llevan a que distintos sectores de la sociedad tengan diferentes experiencias de salud, enfermedad, atención en sus cuerpos y que dan por tierra la noción de sujeto universal. Desde la perspectiva de la salud pública, desde esta perspectiva, la salud pública pasa a ser vista, siguiendo a Parra-Junot, de una manera más holística y multidisciplinar, basada en el pluralismo teórico, en las perspectivas abiertas y en las acciones colectivas con tal de mejorar la salud de los grupos subordinados. Con esta conceptualización de salud pública, en tanto antropóloga feminista, voy a reflexionar sobre algunos elementos que, entiendo, forman parte de las prácticas éticas de la salud. Y esta reflexión la organizo en 3 partes. En primer lugar, me voy a referir brevemente a las bases de una epistemología feminista con pretensiones de hacerse extensiva a otros campos de estudio, no solo al campo de los estudios feministas. En segundo lugar, voy a pasar revista a algunas concepciones y prácticas en el campo de la salud que los abordajes feministas vienen interpelando. Y finalmente me voy a detener en algunos temas de la salud que los abordajes feministas han visibilizado o profundizado. Bueno, la epistemología feminista ha profundizado en la construcción social de la ciencia. Esto significa que ubica a la ciencia anidada y producida por los contextos socioculturales de cada momento espaciotemporalmente determinado. El conocimiento que consideramos científico, es decir, el que responde al o a los métodos científicos, según cuál sea nuestro lugar epistemológico, digamos, ese conocimiento que consideramos científico es una elaboración de Occidente. Se caracteriza por ser androcéntrico y blancocentrado. En cada contexto histórico ha respondido a la episteme de su tiempo, es decir, al repertorio de posibilidades de pensar lo que está a nuestro alrededor y a nosotros mismos. Así, pensando solo en el cuerpo humano, podemos ver cómo las distintas conceptualizaciones del mismo se corresponden a las cosmovisiones de cada momento, de acuerdo a lo que Foucault denomina régimen de verdad. La epistemología feminista considera que, siguiendo a Gravino y Magnone, que el estudio de las articulaciones entre género y ciencia permite discutir de qué modo las relaciones desiguales de género influencian en la producción científica y al mismo tiempo cómo dicha producción ha servido históricamente de fundamento para la afirmación y actualización de jerarquías de género. En este sentido, son muy importantes los aportes de Sandra Harding, quien, en la década de los 80, da cuenta cómo el conocimiento siempre y inevitablemente está moldeado por los marcos de referencia sociopolíticos, que obviamente incluyen el género, entre otros. Poco después, a partir de sus trabajos, tanto en laboratorios con primates como en otros espacios, Donna Haraway ha mostrado que el conocimiento está siempre situado. El conocimiento se puede llevar adelante desde un lugar claramente situado en la sociedad, en el sistema en el que cada investigador o investigadora forma parte. Por lo tanto, es un conocimiento parcial porque toma una parte de la realidad empírica y es parcial porque está observado desde un lugar particular. La objetividad para Donna Haraway implica justamente que el conocimiento es situado. Ya no existe ese ojo omnipresente que puede mirar todo desde cualquier lugar y que no aparece en la ciencia. El conocimiento biomédico, que está en la base de la práctica del campo de la salud pública, se ha caracterizado por una mirada androcéntrica y naturalista, la cual toma al varón como patrón medida y separa drásticamente el conocimiento de base biológica de los contextos socioculturales, cuando en realidad existe un interjuego que articula los aspectos biológicos y sociales del sujeto en un continuum. Por supuesto que no se trata de prácticas monolíticas
y es necesario señalar que hay numerosas prácticas que incluyen los aspectos sociales y que reconocen las jerarquías de género y étnico-raciales en los procesos de atención en salud pública. Ligado a la epistemología feminista, es importante presentar las interpelaciones que las propuestas feministas han realizado a la bioética tradicional. El informe Belmont postula 4 principios básicos: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Desde la bioética feminista en particular, se ha cuestionado en primer lugar justamente el lugar del enunciador, es decir, el lugar en el que se coloca el sujeto para evaluar la puesta en práctica de estos 4 principios, los cuales deberían considerarse inmersos en contextos particulares y no universales. De ahí la importancia del lugar que ocupa el enunciador en relación a esos otros sobre quienes se está aplicando esos principios. El principio de autonomía ha sido probablemente el más discutido desde la bioética feminista. Implica que todas las personas deben ser tratadas como agentes autónomos y en caso de tener disminuida su autonomía deben ser protegidos. Refiere a un individuo que gestiona su propia vida sin influencia de otras personas. De acuerdo a Beauchamp y Childress, la autonomía personal es, como mínimo, la norma propia, libre tanto de interferencia controlada por otros como de las limitaciones de una comprensión inadecuada que impiden decisiones significativas. Solo el pensamiento occidental, logofalocéntrico, sostiene esta noción de autonomía como una forma posible de tomar decisiones en la vida de las personas. Cuando bajamos a tierra este principio, observamos que la existencia de autonomía de manera universal para todas las personas es una falacia. El abanico de opciones que se le abre a cada una para ejercer su autonomía varía según los contextos sociales y el lugar que la persona ocupa en una variedad de complejas relaciones sociales que implican relaciones de poder. En un mundo y en un tiempo pautado por profundas inequidades, la referencia a la autonomía como atributo universal de las personas no es posible. Antes se debería plantear que todas las personas accedan a las condiciones habilitantes, tal como lo propone Amartya Sen, para ejercer sus derechos, entre ellos el derecho a la autonomía. Miguel Cotto Lang nos advierte que la agencialidad autónoma está limitada, incluso anulada, en los mal llamados vulnerables, quienes tienen cercenadas sus opciones de ejercer una autonomía decisional. Además de esto, es la necesidad de considerar las múltiples capas de vulnerabilidad, como lo llama Florencia Luna, y las situaciones de precariedad en las que viven las personas, lo cual no les permite acceder a decisiones autónomas. Existe una crítica muy profunda proveniente del feminismo y corrientes de bioética crítica y descolonial acerca del concepto mismo de autonomía individual. Estas perspectivas reconocen el comunitarismo como organizativo de la sociedad y en muchos casos reivindican el principio ético del Ubuntu, palabra proveniente del Zulú y del Xhosa, concepto tradicional del sur de África que refiere a la importancia de lo comunitario al subrayar la importancia del buen relacionamiento entre las personas, ya que cada uno es porque es en comunidad. Estas perspectivas alimentan la noción de autonomía relacional, la cual es definida por Wardrop como la capacidad de un agente autónomo en función de su entorno social, entre otras variables. Algunas investigaciones provenientes de la antropología parecen reforzar la idea de las identidades relacionales, lo que implica autonomías relacionales. La arqueóloga española Almudena Hernando, en su libro La fantasía de la identidad, desarrolla la noción de identidades individuales y identidades relacionales. En base a sus estudios con poblaciones ágrafas, acá de Centroamérica fundamentalmente, da cuenta de los distintos usos del lenguaje, observando con frecuencia, especialmente en esas poblaciones, que el lenguaje es dialógico, colocando la relación entre hablantes en el centro, al punto de que se conforman identidades relacionales. Si nosotros traemos esto a nuestro lenguaje común y habitual, podemos ver las múltiples veces en que no estamos diciendo nada en cuanto a contenido, sino solo en cuanto a relación. Cuando, por ejemplo, en un ascensor decimos, buenas tardes, va a llover hoy, creo, ¿no?
no estamos realmente enunciando lo que pensamos del tiempo, sino tratando de crear una relación con el otro hablante. Algunos antropólogos que han trabajado fundamentalmente con pueblos melanesios han cuestionado fuertemente la noción occidental de individuo, ya que la misma allí no es aplicable, al menos no lo es siempre. Marlene Strathern, la antropóloga británica, habla de individualidad porque para ellos un individuo es justamente en el sentido de la ética Ubuntu, digamos, es porque está en relación con otro, es porque está en comunidad. Nunca es totalmente aislado o aislable. Los seres humanos somos humanos porque estamos en relación con otros. Y acá yo los invito a pensar un segundo en la literatura, en Tarzán, o en los múltiples niños lobos que están en bosques aislados y que no logran desarrollar cultura, no logran desarrollar lenguaje, no logran ser humanos. Finalmente, desde una perspectiva que podría decirse que contempla más los aspectos biológicos, es necesario señalar que nuestra mera existencia depende de otras personas. El ser humano nace inmaduro en relación al resto de los mamíferos. Sus huesos no están suficientemente firmes, no puede alimentarse solo, su cerebro aún no está totalmente desarrollado, no controla la temperatura, su mollera está abierta, no logra desplazarse por sí mismo, etc. Todo esto hace que se hable de ecterogestación, etapa cuya extensión los distintos autores no han acordado, pero sí coinciden en que la gestación intrauterina no es completa para que se desarrolle un ser humano. Esta etapa en que la vida de una persona depende de los cuidados que recibe es crucial para la supervivencia de la especie y marca la necesidad de sociabilidad para el resto de sus vidas, más allá que existan algunas personas que luego cuando son adultos se convierten en ermitaños. De modo que la conclusión de esto es que la autonomía relacional parece bastante más adecuada desde las propuestas de una epistemología feminista. En cuanto a la salud pública, podemos decir que esta, como campo de conocimiento, surge después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de posguerra, apuntando a la salud colectiva, en referencia a programas dirigidos a amplios sectores de la sociedad. Es así que la salud pública pensará en la salud colectiva, donde los conceptos de justicia y bien público adquieren valor y exigen abordar las poblaciones en distintas situaciones de vulnerabilidad y precariedad. Desde distintas corrientes críticas, el feminismo entre ellas, se ha exigido a la salud pública deconstruir el concepto de vulnerabilidad, ya que si no lo hace, colocan en un mismo espacio distintas vulnerabilidades, cada una de las cuales exige prácticas de atención diferentes. Como ya mencioné, Florencia Luna habla de capas de vulnerabilidad, ya que en una misma población o incluso en un mismo individuo pueden estar en situación de diversas formas de tener en sí misma diversas vulnerabilidades, diversas situaciones de vulnerabilidad. El concepto de interseccionalidad, definido de manera esquemática como la imbricación de distintas opresiones, puede ser de utilidad para afinar las políticas de salud a sectores definidos. Estas distintas miradas, tanto hablar de capas de vulnerabilidad como de imbricación de opresiones o interseccionalidad, afinan y enriquecen las prácticas éticas de la salud pública para disolver al sujeto universal en personas encarnadas, con historias propias y en contextos sociales específicos, con relaciones sociales únicas en cada caso. Considerando estas perspectivas, parece bastante adecuado hablar de autonomía relacional y no individual. En este sentido, el empuje del feminismo por romper con los esencialismos ha sido fundamental. Algunas nociones vienen a cuenta de la conformación de la idea de autonomía relacional. Por un lado, la filósofa feminista Nancy Fraser desarrolla la idea de política del reconocimiento, sumada a la política de la distribución, a fin de alcanzar un mundo más igualitario. No alcanza con distribuir de manera equitativa, sino que es necesario reconocer los atributos y necesidades de cada quien. Honneth, por su parte, refiere a una ética del reconocimiento que se despliega en reconocimiento interpersonal, reconocimiento jurídico y reconocimiento social.
le da una centralidad tal que afirma que la sociedad que no le da importancia al reconocimiento corre riesgos de patologizarse. Luego de algunas discusiones, Fraser y Honneth acuerdan que el reconocimiento tiene los objetivos de establecer autonomía personal / relacional y justicia social. Estos abordajes resultan sumamente productivos al pensar la salud, considerando las jerarquías de género, de etnia, clase y también socioeconómicas. Es preciso llevar a cabo una ética del reconocimiento que permita justamente reconocer las particularidades de cada quien. Reconocer implica enfrentarnos a un otro y apreciar que ese otro es algo diferente a mí, y no colocar a ese otro en un casillero modélico ya preconcebido. Esto también nos conduce a pensar en un diálogo de saberes con pensamientos también del ámbito de la salud, pero no de la salud occidental. Nos lleva a pensar en un diálogo de saberes, sobre todo en nuestro continente, con los pueblos originarios y con pueblos de ascendencia africana, que tienen con ellos conocimientos ancestrales diferentes, que pueden colaborar en lo que puede ser un parto, en lo que pueden ser medicinas tradicionales, etc. A veces es necesario lograr encontrar en el otro cosas de las cuales la medicina occidental carece para enriquecerse en la sinergia entre ambos. En tanto las propuestas y planteos de la salud pública repercuten de manera directa en la atención que se le brinda a cada usuario de salud, aparece una tensión entre el derecho individual y el bien público. La bioética surge procurando dar respuesta a los dilemas éticos emergentes en el campo de salud. La bioética, la ética de la salud pública y la salud pública se entrelazan en la complejidad de las relaciones entre el deber ser y el ser. Muchas veces aquello que éticamente se piensa que es lo adecuado no puede ser llevado a la práctica, y ese es un dilema que debe ser respondido en cada vez que acontece. La orientación individualista prevaleciente en los principios de la bioética tradicional y los cometidos de la salud pública entran en contradicción cuando se enfrentan los intereses individuales con los intereses de una población. Por ejemplo, cuando una persona no quiere vacunarse, dejemos de lado el COVID, pero no quiere vacunarse contra el sarampión en una comunidad donde esta enfermedad está erradicada gracias a la vacunación. Estos temas deberían laudarse desde una postura de la ética de la salud pública. En atención a estas problemáticas, UNESCO, por ejemplo, ha propuesto diferentes tipos de comités de ética. Podríamos decir, junto con Tacumá Prada y Tobar Riveros, que la bioética es válida en la medida en que atienda la especificidad del quehacer de la salud pública y sus fundamentos teóricos. Los feminismos de finales del siglo XX han prestado especial atención a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos. La Conferencia de Naciones Unidas realizada en El Cairo en 1995 sobre población y desarrollo se convirtió en la arena política donde se dirimieron temáticas como la regulación de la fecundidad y el aborto, temas retomados un año después en la Conferencia de la Mujer en Beijing. La imbricación de los temas abordados por el feminismo y la salud se plasmó en varias organizaciones y redes regionales e internacionales, de las cuales la Red Mujer y Salud en América Latina es una de ellas. Estas problemáticas no surgieron con las propuestas feministas, por el contrario, habían estado estudiadas tanto desde el ámbito de la salud como por parte de bioeticistas. Pero en ningún caso, ninguno de los dos, habían identificado el sesgo androcéntrico de los abordajes. Junto a esto, el feminismo le ha dado importancia a los abordajes integrales, en oposición a la fragmentación que caracteriza a la medicina occidental. Y esta es otra vuelta de tuercas. Cuando los ginecólogos refieren al cuerpo de las mujeres, hablo básicamente de ginecólogos, y estos porque son los temas en los cuales yo he hecho trabajo de campo. Cuando los ginecólogos se refieren al cuerpo de las mujeres, por más difuso que sea el concepto, lo hacen como si fuese una categoría neutra, ajena a las construcciones socioculturales. Se lo aborda como si fuese objetivo, exacto, sobre el cual la medicina, a través del método científico, logrará extraer sus secretos. Sin embargo, el cuerpo está generizadamente sexuado.
es decir, el género actúa en la sexuación del cuerpo. En tanto el género permea la sociedad toda, sus contenidos ideológicos moldean el conocimiento científico. Si bien para el positivismo el lenguaje de la ciencia presenta la verdad, en realidad son sucesivas aproximaciones distorsionadas por el repertorio de posibilidades que ofrece cada episteme particular. Ejemplo de ello es que, en el siglo XV, cuando se descubre el clítoris femenino, se lo describe como un pene miniaturizado capaz de una limitada eyaculación. Las prácticas en el campo de la salud se basan en modelos sociales, aun aquellas que parecen ser el resultado de avances científicos. Tomemos, por ejemplo, analizar los posibles efectos que pueda tener en la atención de salud los discursos neoconservadores que vienen desarrollándose en Iberoamérica. Se trata de narrativas que reivindican la importancia de la maternidad y el cuidado como fin último de la existencia de las mujeres. Ceballos-Castells señala que los estudios que han explorado la maternización de los cuerpos femeninos muestran que la expectativa social de que las mujeres sean madres afecta negativamente sus vidas. La conceptualización de la mujer como madre está en buena parte de la base de la noción de mujer en medicina. Prueba de ello es que hay un tratamiento bastante específicamente dado al sector de mujeres entre 14 y 49 años, que es lo que se considera su periodo reproductivo. Sin embargo, después de la menopausia, la atención a las mujeres disminuye profundamente. No obstante, con la expectativa de vida al nacer que existe actualmente en estos países, en que la mujer, en la mayoría de los países iberoamericanos, aunque no en todos los sectores sociales, y esto es bueno subrayarlo, al igual que en España, las mujeres vivimos un promedio de la expectativa de vida es de 84, 85 años. Por lo tanto, la mayor parte de nuestras vidas no es en la etapa reproductiva. Sin embargo, la medicina no presta especial atención a eso, solo se concentra en la etapa reproductiva. El desarrollo y consolidación de la bioética feminista permaneció con cierta marginalidad en el campo de la bioética. En palabras de Susan Sherwin, en su mayoría, quienes se especializan en bioética se comportan como si su campo tuviera efectos neutros sobre la opresión y se encargara solo de cuestiones alejadas de aquellas que competen a las feministas. Con excepción de algunos cuantos temas que es evidente que afectan a las mujeres de manera distinta que a los hombres, en particular el aborto y las nuevas tecnologías reproductivas, la mayoría de los y las especialistas dan por sentado que su trabajo no tiene impacto de género. Este negacionismo impacta negativamente en las prácticas de atención en salud. Y ahora paso a la última parte, que es que, a ver cómo estoy de tiempo, no sé. Existen algunas problemáticas en el campo de la salud pública en las cuales el abordaje feminista ha constituido una contribución significativa. Voy a referirme a dos aspectos que considero cruciales: la violencia de género contra las mujeres y la gobernanza reproductiva. En cuanto a la violencia de género contra las mujeres, encontramos que cuando una mujer ha sido herida o golpeada y acude a una policlínica para curarse, no necesariamente quiere o tiene las condiciones simbólicas, emocionales y materiales para efectuar una denuncia. Muchas veces, desde los equipos de salud, lo que se trata es de impulsarla a que denuncie, pero no se le da el apoyo y la contención necesaria para que lleve a cabo esa acción. En general, los integrantes de los equipos médicos no están capacitados para lidiar con algunas de estas situaciones, con las angustias con que las mujeres llegan a ese lugar. Se hace claramente necesario engrosar los equipos de salud integrando profesionales de otras áreas para enfrentar estas situaciones. Sin embargo, es preciso señalar aquí que existe una cierta omnipotencia, entre comillas, omnipotencia médica, producto de la formación en las facultades correspondientes, pero también producto de lo que la sociedad en general le atribuye al médico, que le atribuye un poder casi sobrenatural en muchas oportunidades, ya que está tan cerca de la muerte y evitar la muerte.
de modo que ese poder médico es compuesto por la formación y por la sociedad. Entonces, en oportunidades no se abren las puertas hacia otros profesionales que puedan ser más adecuados para los casos particulares. Ahora bien, considerando las consultas de rutina, y acá me voy a basar específicamente en el caso uruguayo, es asombrosa la escasa capacidad empática de la mayoría del personal médico para aplicar el protocolo de violencia. En Uruguay hay un protocolo de violencia que lo aplican los médicos en atención primaria y deben aplicarlo con la finalidad de identificar episodios de violencia, aun cuando la mujer no vaya a denunciar, ni hablar, ni esté herida, ni lastimada. Es muy frecuente que el médico o la médica vaya leyendo las preguntas y checando las respuestas. Difícilmente una mujer en situación de violencia se sienta habilitada a hablar de su problema en esa situación. Corresponde a los intereses o sensibilidades personales del médico o médica que habilite ese espacio, pero no a la institución. Las prácticas en estos casos parecen apuntar a evitar que la mujer cuente sus experiencias de violencia, probablemente por falta de capacitación por parte de los profesionales para abordar esta situación que siempre son difíciles, pero también por la premura de la consulta, que es otro punto, que también es violento, y eso es una violencia institucional en salud. Esta violencia que habla de la premura de la consulta también se ve reflejada a veces en los tiempos de espera que deben soportar los y las usuarios de salud cuando van a atenderse. Refiriéndome exclusivamente a las mujeres usuarias, que son con quienes he trabajado, en la sala de espera muchas veces cuando se prolonga esa espera, también la podemos entender como una situación de violencia institucional, ya que estas mujeres tienen muchas veces niños pequeños que tuvieron que dejar solos por un ratito, porque pensaban que iba a ser un ratito, pero se hace muy largo, o el tiempo que contaban para ir al médico se prolonga y van a llegar tarde a su trabajo, con lo cual le van a descontar el día. En realidad, las poblaciones de menos recursos se ven altamente perjudicadas por los largos tiempos de espera que a veces hay en los consultorios. Es una forma de violencia institucional o de no reconocer las necesidades de los usuarios y usuarias. En relación también a la violencia contra las mujeres, pero en especial la violencia sexual, incluyendo la violación, no parece existir la suficiente empatía hacia la mujer en general. Por supuesto que hay casos en que sí la hay, pero más bien parece que muchas veces el objetivo es verificar o no la existencia de la violación, significando esta como penetración, porque es lo que es necesario realizar para que la denuncia tome efecto. Y esto muchas veces resulta en procesos de revictimización, que hace incluso en ocasiones que las mujeres víctimas de violaciones no quieran denunciar, no solo por la parte de la atención de salud, sino por todo el proceso que tiende a revictimizarlas. El otro tema sobre el que me quiero detener un poco más tiene que ver con la gobernanza reproductiva. El concepto fue introducido por las antropólogas feministas Lynn Morgan y Elizabeth Roberts, y ellas por gobernanza reproductiva significaban que o incluían los mecanismos por los cuales diferentes configuraciones históricas de actores, como instituciones estatales, religiosas y financiadores internacionales, ONGs y movimientos sociales, usan controles legislativos, incentivos económicos, mandatos morales, coerción directa, recursos éticos para producir, monitorear y controlar comportamientos reproductivos y prácticas poblacionales. Una cosa bien interesante de esta definición de gobernanza reproductiva es que habla de política y en ese sentido consideran tanto lo que proviene del Estado, de instituciones estatales, pero también la incidencia que tienen los distintos grupos religiosos, los financiamientos que generalmente no son del propio país, sino que vienen de otro lado, con políticas reproductivas que provienen del exterior, por lo menos para el caso de América Latina, las organizaciones no gubernamentales y los movimientos sociales, y cómo todos estos actores inciden a través de diversos lobbies y demás para realizar y llevar adelante controles legislativos.
pero también los incentivos económicos, también apelando a mandatos morales, lo cual es muy común en nuestros países por parte de algunos grupos religiosos, especialmente los neopentecostales y a veces también los católicos, donde hay una coerción directa para producir, controlar comportamientos reproductivos y prácticas poblacionales. El uso, la reproducción acá la estamos usando en un sentido que abarca tanto, digamos, lo biológico como aspectos socioculturales, pero sin separarlos drásticamente porque están fuertemente imbricados ambos, tanto lo biológico como lo cultural, al punto de que se retroalimentan mutuamente, pero también son una suerte de continuum, como ya lo habíamos mencionado. En cuanto a la gobernanza reproductiva, esta definición, esto que les planteé desde este siglo y de hace pocos años, pero ya en la década del 90, Rainer Rapp y Faye Ginsburg, en un trabajo seminal, planteaban que la reproducción es un hecho político. Y a mí me interesa subrayar esto, reproducción como hecho político, porque de ahí deviene toda la idea de la gobernanza reproductiva. Como hecho político, lo quitan del ámbito íntimo. Esto obviamente se alinea con la propuesta general del feminismo, que plantea que lo privado es público y por lo tanto político. Ellas señalan la complejidad del concepto de política, definiéndolo como los acuerdos sociales entre estados y otras instituciones, ya sean empresas, multinacionales, nacionales, medicina occidental, religiones, organismos internacionales, entre otros. Es decir, estados y otras instituciones de distinto tipo en que se enmarcan las relaciones reproductivas. Claramente esto excede ampliamente lo referente estrictamente al Estado y también excede lo estrictamente relacionado a la salud. En cuanto a la reproducción, incluyen elementos referidos a la fecundidad, la fertilidad, el embarazo, el nacimiento y los cuidados que se le dan a los bebés, especialmente aquellos llevados a cabo por las madres, y ahí hacen referencia a la lactancia. Los especialistas en la salud desempeñan un papel central en el control de la reproducción, es decir, que de este grupo de entidades que tienen un papel importante en la producción y control de sentidos sobre la reproducción, los especialistas de salud son importantes y dentro de ellos, ahora nuevamente Morgan y Roberts, hablan de los regímenes, la mirada, que insisten en una mirada sobre los regímenes morales, los cuales tienen una influencia normalizadora en las prácticas reproductivas. Estos regímenes morales muchas veces provienen de los profesionales de la salud, de cómo el profesional de salud trata a la mujer que está yendo a una consulta, tal vez para no tener un embarazo, tal vez para abortar, tal vez para tener un embarazo, en fin, para distintas cosas. Es el profesional de salud el que va muchas veces a darle desde su régimen moral una influencia sobre las prácticas que la mujer vaya a seguir, lo cual yo creo que es éticamente muy discutible. Al restringir nuestro análisis al ámbito de las prácticas éticas en la salud, es importante detenernos en el concepto de medicalización de los cuerpos de las mujeres. En ciencias sociales, la medicalización, y acá sigo a Menéndez, la medicalización refiere a la expansión de los parámetros, tanto ideológicos como técnicos, dentro de los cuales la medicina establece saberes e interviene en distintas áreas de la vida social. Supone concebir las relaciones sociales con y del cuerpo en base a los fundamentos de la medicina. Actualmente, la medicalización de los cuerpos de las mujeres sigue en buena medida dos movimientos previos. Uno, de metonimizar el útero como mujer, y otro, colocar el cuerpo como un espacio político. Cuando el movimiento de metonimizar el útero como mujer es muy claro en el caso de la gineco-obstetricia, en que lo único que parece importar de toda la mujer es cómo funciona su útero para la reproducción. En cuanto al cuerpo como espacio público, hay un ejemplo que, bueno, es del siglo XIX, pero me parece sumamente bueno o relevante. Digo, Meadows en el siglo XIX afirmaba, y acá lo cito, que el valor de los ovarios, fisiológica y patológicamente, es conmensurable con la existencia misma de la raza humana.
¿Y por qué lo traigo? Lo traigo porque los grupos actuales neoconservadores y de derecha radical, nacionalistas, también hablan de cómo las mujeres deben parir hijos para la nación, para la patria. Entonces no estamos tan lejos de lo que Meadows decía en el siglo XIX. Voy a referirme a algunos de los temas que pueden incluirse en el marco de la gobernanza reproductiva, en los cuales las prácticas éticas en la salud juegan un papel central. Me voy a restringir al momento del alumbramiento, ya sea por parto vaginal o por cesárea, deteniéndome en dos aspectos, básicamente en la violencia obstétrica, fundamentalmente. También podríamos hablar del parto humanizado, el parto respetado, pero prefiero detenerme solo en la violencia obstétrica. La violencia obstétrica, de acuerdo a Castro y Frías, debe conceptualizarse como una forma más de la violencia que se ejerce contra las mujeres, es decir, como producto de diversas determinaciones de género y estructurales. Si esta hipótesis es correcta, debería ser posible demostrar que la violencia obstétrica se asocia a otras formas de violencia y a otros indicadores de desigualdad de género. La violencia obstétrica es una violencia estructural, por lo que distintos sujetos la ejercen incluso sin percibir que la están haciendo. Está naturalizada. Parirás con dolor, dice la Biblia, y sigue siendo un leitmotiv para muchas mujeres que van a parir y para muchos profesionales de la salud también. En tanto que violencia estructural es multidimensional y multicausal, siendo importante la violencia institucional que implica. Claramente está ejercida contra las mujeres en situación de parto, por lo que es violencia de género. La violencia obstétrica ha ingresado a las legislaciones de varios países, en Venezuela en el 2007, en Argentina en el 2009, en México en el 2014, en Brasil y Uruguay en 2017. Y ha ingresado en las legislaciones como una de las formas en que se ejerce violencia de género. Sin embargo, aún son poco visibles las estrategias que desde las prácticas de salud pública se ponen en práctica, valga la redundancia, para evitarla, así como la inclusión de la temática en la formación de los distintos profesionales de salud. Por supuesto que no es sencillo la identificación de violencia obstétrica. Se trata de traducir muchas veces una sensación subjetiva en dato objetivo. Esto es un común denominador para identificar formas de violencia contra la mujer cuando no se constatan huellas de golpes. Los estudios sobre esta problemática deben realizarse desde una perspectiva de género que logre detectar aquellas prácticas que exceden lo que meramente puede calificarse como calidad de atención e incluir aspectos que pueden ser más sutiles, pero que conforman formas de violencia contra la mujer en situación de parto. Muchas veces, la misma práctica de la episiotomía, que las mujeres no saben que no es necesaria que se les haga ese corte para parir, forma parte de una violencia obstétrica, de las cuales nadie parece hacerse cargo ni visibilizarla como tal. Dentro de la violencia obstétrica, quiero colocar también las cesáreas. Las cesáreas tienen un elevadísimo número. A ver, ¿dónde se me fue la hoja? Bueno, las cesáreas que no son por causas de salud tienen un alto porcentaje en muchos países de la región. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, ha señalado que las cesáreas practicadas por razones no médicas son éticamente injustificadas. Es preciso reconocer que estas cesáreas no son practicadas exclusivamente por razones de lucro, también por comodidad de los profesionales de la salud, mayor control del parto y en ocasiones también a solicitud de las mujeres. Pero es asombroso como en muchos países de la región el número de cesáreas es muchísimo más alto en la atención privada, en los hospitales privados, que en los públicos, donde se cobra. Ahí hay una relación clara con el lucro. Vanegas López y otros problematizan la práctica excesiva de cesáreas desde la perspectiva de la bioética y se preguntan cuál sería la respuesta más apropiada del obstetra o ginecólogo o ginecóloga para la paciente que solicita una cesárea programada sin indicación médica. Yo dejo la pregunta para pensarla porque ahí se contrapone la idea de autonomía de la mujer o de derechos de la mujer a decidir cómo quiere
llevar adelante el nacimiento de su hija, pero con un tema médico, que podemos pensarlo al contrario, qué pasa cuando una mujer no quiere una cesárea y quiere un parto vaginal y el médico le hace una cesárea aun cuando no es médicamente necesario. La pregunta ética va en los dos sentidos. En general, yo creo que desde una perspectiva de ética, de prácticas éticas en la salud, podríamos preguntarnos por qué tantas cesáreas. ¿Cuál es la práctica ética de quienes toman la decisión de practicar una cesárea? ¿Se lo preguntan o no se lo preguntan? En fin, son cosas para pensar. Un caso, quiero compartir con ustedes un caso que viene de una investigación que hice hace más de 15 años, que tiene que ver con, es un caso particular de violencia que yo no llamaría obstétrica, pero que guarda una íntima relación con la violencia obstétrica, porque refiere a casos de mujeres que ingresan a un hospital con un aborto voluntario en curso cuando este no es legal. En Uruguay el aborto es legal por sola voluntad de la mujer desde el 2012. Y este trabajo de campo, esta investigación fue realizada previamente. Con frecuencia, eso sucedía en Uruguay y yo creo que debe suceder lo mismo en todos los países donde el aborto no es legal y una mujer en proceso de aborto va a un hospital. Con frecuencia son destratadas por los equipos médicos que parecen más interesados en averiguar quién realizó las maniobras abortivas que en tratar de cuidar a esa mujer que puede llegar a tener una sepsis generalizada y morir por ello. Y voy a relatarles un caso que tomé de mi diario de campo de ese entonces. Laura tenía 23 años, llevaba un embarazo deseado y planificado. La ecografía estructural mostró que el feto padecía el síndrome de Dandy-Walker. Una vez que conocen el diagnóstico, ella junto a su marido solicitaron la interrupción del embarazo por causa de incompatibilidad con la vida extrauterina. En realidad sí puede vivir, pero hidrocefalía, en fin, una serie de problemas que le van a deparar una muerte cercana. La respuesta de la institución médica se dilataba y el embarazo avanzaba. Con apoyo de una médica amiga, Laura se realizó un aborto clandestino mediante el uso de misoprostol con mifepristona, el cual presentaba riesgos dada la edad gestacional, que ya tenía más de 18 meses, casi 20. 20 semanas, 20 meses sería una locura. O sea que más que un aborto era un parto eso. Y en el proceso va a emergencia para continuar con el proceso, dado los riesgos que llevaba. Y acá es el relato de Laura. Llegamos a las 4 de la mañana. El médico de puerta no dejó que explicáramos las causas de por qué yo estaba ahí. No, subite que te voy a revisar. Mi amiga médica intenta explicarle, contarle cómo actuó para que él sepa. Y él le dice, no, usted afuera que vamos a revisar. Bueno, me revisa. Yo estaba horrible de dolor y con una angustia tremenda. Le comento un poco la situación y le pido que entre mi vieja. Entonces ella le comenta un poco más y el médico malhumorado dice, bueno, subíla a piso. Pero todo así, sin explicación, me suben a piso y quedo ahí. Varios médicos entran y salen y uno me dice, mira, hay que esperar, vas a tener que aguantarte. Y al rato entra uno y me dice que no se autorizó el aborto. Y ahí yo sigo con mis contracciones, sigo internada, me dejan en la habitación, entro en un estado de histeria y al final fue un parto o un aborto, no sé, pero se dio solo. En prácticas como esta, el cuerpo tratado, intervenido, no es un agente, ni siquiera puede decirse que pertenece a una persona, pues es un algo indefinido sobre el cual el ginecólogo tiene autoridad legítima para decidir qué hacer. Emily Martin enfatiza la idea de fragmentación del cuerpo de las mujeres, donde las imágenes provenientes de la medicina yuxtaponen dos imágenes, el útero como máquina que produce bebés y por lo tanto merecedor de atenciones especiales por parte de la medicina, y la mujer como continente que habilita la producción de bebés y en tanto tal debe cuidársela, sobrevuela la imagen del útero máquina que produce niños. Esto coloca en el centro de las prácticas de los equipos de salud con las mujeres y dan cuenta de la manera en que sus problemáticas son invisibilizadas y silenciadas.
Y ya para concluir, quiero volver a la menstruación, que fue con lo que empezamos. Es un tema silenciado que se vive entre mujeres y frecuentemente se la denomina con eufemismos. La sangre menstrual sigue pareciendo contaminante y poderosa, al punto de que en las publicidades de los productos de higiene aparece un líquido azul, ni siquiera parece sangre. Aun cuando ahora muchas jóvenes, sobre todo jóvenes, utilizan la copa menstrual, sigue siendo un tema bastante tabú. De acuerdo a una encuesta citada por Diana Marré en España, más del 50% de las mujeres desconocen cómo funciona el ciclo menstrual y tienen dificultades para saber si va bien, los efectos de los anticonceptivos, etc. La misma encuesta muestra que menos del 20% consultan al médico o médica, incluso en presencia de dolores fuertes y hasta incapacitantes, que parece ser algo de lo que sufren muchísimas mujeres, aunque no existen estimaciones al respecto. La invisibilización de la menstruación tiene un correlato en la escasa investigación científica que hay al respecto. Y finalmente, también en relación a la menstruación, me quité pedazos porque ya estoy en tiempo, es importante señalar que la invisibilización que durante años en relación a la menstruación, la invisibilización que durante años ha tenido la endometriosis, que solo recientemente ha comenzado a tener cierta resonancia. El diagnóstico de endometriosis suele tardar varios años, en primer lugar por la escasa atención que desde los sistemas de salud se da al dolor menstrual y del dolor que frecuentemente aparece en las relaciones coitales. Luego, porque solo se le presta atención cuando aparece la infertilidad ligada a esos dolores menstruales. Entonces hay una dificultad en obtener la muestra del tejido. Y estos estudios que se activan por la infertilidad suelen llevar varios años. O sea, la mujer, una vez más, importa en tanto reproductora. Y ya cerrando, o para cerrar con un último párrafo, la intención de esta conversación con ustedes no fue colocar grandes temas de dilemas éticos, como podría ser la interrupción voluntaria de embarazos o la gestación subrogada, sino focalizar en prácticas que sin intención son consideradas, no considera al otro o a la otra como sujeto de derechos. Prácticas que, en términos de Bourdieu, pertenecerían al hábitus, es decir, estas prácticas que introyectamos, incorporamos desde la estructura social y que de eso que introyectamos desde la estructura social devienen nuestros dispositivos de percepción, de conocimiento y de acción, pero que no las llevamos a cabo sin darnos cuenta, sin pensarlas. Por lo tanto, es una idea, la idea de solo nos damos cuenta que estamos reiterando prácticas que hemos introyectado sin darnos cuenta cuando las podemos reflexionar, tener una alerta y reflexionarlas. Por eso esto quiso ser una invitación para que puedan tener una alerta epistemológica en las prácticas cotidianas y una actitud de reflexividad ética en todas nuestras prácticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestra conferencista inaugural y vamos a abrir un espacio para una preguntita que es lo que tenemos tiempo. Perdón por haber durado tanto. Sí, por favor, por allá tenemos una manita alta. Por favor, da su nombre. Álvaro Carvajal Villaplana, de la Escuela de Estudios Generales, de la Escuela de Filosofía de esta universidad. Estoy muy de acuerdo con usted en muchas de las cosas que dijo, en algunas discrepo. Y voy a centrarme en la que discrepo, bueno, una de las que discrepo, ¿verdad? Y fundamentalmente, que me pareció muy interesante, la idea de autonomía occidental y esa otra idea de autonomía como comunitaria, porque el planteamiento es como que universalizamos desde un punto de vista o desde una región el concepto de autonomía individual, y usted me propone otro concepto de autonomía comunitaria que también implicaría universalizarlo, con lo cual, digamos, estarían en las propuestas como en el mismo nivel de problema. Y la otra cosa es cómo se haría operativo
¿verdad? Es esa autonomía comunitaria. Pues, bueno, estoy pensando primero en las niñas de Senegal que son sometidas a ablación genital femenina. Claro, algunas de ellas se rebelan y convocan el Molade, tienen la oportunidad de tener el Molade, pero igual la comunidad es súper represiva, ¿verdad? Aunque últimamente ya han logrado, muchas tribus han logrado eliminar el Molade, digo, la ablación. Pero también pienso, por ejemplo, en las mujeres de tribus en el Amazonas, donde los hombres dicen que hablan demasiado, que tienen voz muy chillona y toman unas tenazas de hormigas amazónicas para prensarle los labios y que no hablen, ¿verdad? O estoy pensando en el caso de Costa Rica, que mi pareja fue a dar un taller de costura, de mejoramiento de la costura a mujeres indígenas y llegaron 2 muchachos gays indígenas, ¿verdad? Y él escuchaba que las mujeres, la jefa, la esposa o las esposas del cacique, ¿verdad? Hablaban y hablaban como enojadas, furiosas, ¿verdad? Y nadie le decía nada a él hasta que comenzó. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están tan enojadas? ¿Verdad? Y dice, es que hay 2 muchachos gays que están en el taller que no deberían estar aquí. Y mi pareja dijo, no, pero yo no los voy a echar, ¿verdad? O sea, ¿cómo sería operativo ese principio cuando, digamos, las comunidades mismas no tienen ese principio solidario, ¿verdad?, del que usted me habla? ¿Alguna otra, no? Contesto. Bueno, muchísimas gracias y me encanta que colocaste un montón de cosas bastante complejas y que no voy a poder responder. Pero lo que creo que no estamos tan en desacuerdo, porque lo que yo quería plantear es que hay una pluralidad de formas de ser tan grandes que no se puede universalizar en un solo concepto. Entonces, cada uno de los ejemplos que tú diste son formas diferentes de ver las cosas y con éticas diferentes, epistemologías diferentes. Entonces, la necesidad de diálogo, yo creo que es necesario pensar la ética. Yo soy antropóloga, no vengo de la filosofía, pero pienso que la ética lo que debe funcionar es como un puente entre moralidades diferentes, y lo que tú estás mostrándome eran moralidades diferentes. Tender ese puente es muy difícil y yo creo que para cada caso particular es preciso llevarlo a cabo. Y me quedo con la primera de las cosas que comentaste sobre, bueno, la circuncisión femenina, como vulgarmente se la dice, que sigue existiendo y que puede ser muy dañina desde nuestra perspectiva, pero que las mujeres que no se la realizan no forman parte del grupo, entonces tienen un daño social y ahí hay un conflicto. Yo recuerdo un trabajo de una antropóloga que vive en Barcelona, pero es argentina, Adriana Kaplan, que ella trabajó durante muchos años en África con uno de estos grupos a raíz de la migración africana a Barcelona. Se fue finalmente a trabajar a África sobre este tema. Y un trabajo que ellos hicieron ahí, no solo ella, con un equipo, fue mantener el ritual y lentamente dejar de hacer esa práctica y colocar en su lugar otros aspectos, otras cosas nuevas que la misma población fue definiendo. Entonces, la práctica dejó de existir, pero el ritual continuó, y de esa manera se laudó el problema, digamos. Mientras que en países donde lo prohíben, siguen haciéndolo clandestinamente. Entonces, ahí hay una dificultad muy, muy grande. Las otras cosas, para eso recordé ese tema. Lo de los chicos gays y que no... lo de las mujeres que hablan mucho, y eso es terrible, sí. Y bueno, y en mi país el índice de feminicidio es altísimo, es altísimo. Es uno de los países donde hay más feminicidios. ¿Y qué hacemos? Y hay la idea de autonomía y occidental, digamos, como que compartimos la idea de los derechos humanos, pero sin embargo hay muchos hombres que matan a sus parejas o exparejas cada pocos días. Es decir, la violencia sucede y existe. Las maneras de evitarlas deben ser muchas y hay que buscar estrategias porque el mundo está cada vez peor. En ese sentido estamos cada vez más violentos. Yo creo que lo importante es tratar de, es muy idealista lo mío, pero tratar de tender puentes entre moralidades diferentes, que es muy difícil y complejo, y buscar estrategias específicas para cada caso particular.
no se me ocurre otra cosa. Te agradezco muchísimo lo que has traído porque enriquece las discusiones. Bueno, creo que le damos un aplauso, ¿verdad? La doctora Rostagnol. La Universidad de Costa Rica y la Escuela de Estudios Generales les agradecen a la doctora Susana Gracias. Rostagnol Dalma su invaluable aporte como un punto de partida del primer Congreso Iberoamericano de Ética y Salud y cuarto Congreso Internacional de Filosofía de la Salud Pública. A todas y todos ustedes, muchas gracias por su participación en esta conferencia inaugural. Les invitamos a seguir disfrutando del programa del Congreso durante hoy hasta el próximo miércoles. Seguidamente les vamos a invitar a un café en el siguiente nivel, en la sala de profesores de la escuela. Y aprovecho para anunciar que las actividades que comienzan en punto a las 11 de la mañana, la mesa 1 se mantiene en este auditorio, la mesa 2 en la sala multiusos, que es en el primer nivel del edificio, saliendo de este auditorio a su mano izquierda. Pero el simposio 1, mucha atención, es trasladado de lugar para que por favor tomen nota, no va a ser en la sala de la biblioteca que tenemos contiguo a este edificio, sino en el edificio que lo tenemos en este momento por acá, pero es el edificio de aulas saliendo del edificio principal a su mano derecha al fondo, así se llama, edificio de aulas. La sala de conferencias está ubicada en el primer piso, entonces por favor simposio 1 durante todo el día va a ser en esa sala. Muchísimas gracias, tengan muy buenos días.